UNAT, la red de atención a las adicciones presenta Hablemos de Chemsex, un podcast para quienes desean combinar sexo y drogas de manera segura. En este capítulo entrevistamos a Garo, psicólogo y asesor sobre chemsex, drogas y sexualidad de chemsex. Hoy vamos a profundizar sobre el programa ChemSafe, una iniciativa del grupo ADB dedicada a proporcionar información basada en la evidencia, no estigmatizante ni paternalista, sobre el uso sexualizado de sustancias y la práctica del chemsex. El programa ChemSafe se creó en 2017 como una respuesta específica al fenómeno del chemsex, que implica el uso de drogas para facilitar o mejorar la experiencia sexual en la comunidad LGTBI. Una necesidad importante identificada es que, históricamente, no ha habido programas de drogas específicamente dirigidos a la comunidad LGTBI. La reducción de riesgos es un enfoque clave del programa, que se puede definir como la implementación de medidas para reducir los daños y riesgos asociados al consumo de sustancias, reconociendo que la abstinencia no es viable para todas las personas. ChemSafe nace justamente para dar una respuesta en 2017, para dar una respuesta específica a lo que es el fenómeno del chemsex. Entonces, sí que en sus inicios se planteó como una respuesta específica, ¿no? Pero sí que a lo largo de estos años, lo que hemos ido viendo, sobre todo una vez que hemos implementado lo que es el servicio de análisis, es que hay ¿no? Como que hay otras necesidades en esta población que están relacionadas con lo que es el conocimiento básico, ¿no? O sobre lo que es la reducción de riesgos con sustancias, ¿no? Por ponerte un ejemplo, nos encontrábamos muchas veces que tal vez personas que estaban en un consumo activo de metanfetamina, justamente pues, por vía fumada, ¿no? Y que tenían problemas a la hora de gestionar este tipo de vía, no se habían planteado nunca que podía haber un cambio de vía, ¿no? Esto es un ejemplo, pero como nos podemos encontrar varios más, ¿no? Sí que a partir de ahí nos empezamos a plantear que tal vez en vez de tener un programa específico y dirigido a la población de chemsex, lo que era necesario, porque nos dimos cuenta que en verdad nunca antes se había generado un programa sobre drogas dirigido a la población LGTBI, o eran muy escasos o era algo secundario, ¿no? Que como que la prioridad a lo largo de estos años ha sido la salud sexual y no ha sido el tema del consumo, ¿no? Y que además el consumo, hasta que no ha aparecido el chemsex, era un tema que no se ha tocado o que se ha tocado de forma secundaria, ¿no? Entonces, claro, estamos en un momento en que el chemsex no está de auge, que las drogas en que se están utilizando pues son complejas y entonces sí que lo que vemos, lo que creemos es que se tiene que hacer como una actuación o un abordaje también de forma preventiva, ¿no? Y en base a reducción de riesgos. En cuanto a lo que es la reducción de riesgos, esta la podemos... se puede plantear de diferentes formas, ¿no? Creo yo. Porque sí que hay como una definición que puede ser más institucional, que al final la parte institucional, digamos que es plantear medidas, ya que la abstinencia no funciona con todo el mundo, para no decir con la mayoría de personas, ¿no? Que utilizan sustancias. Entonces, se tiene que plantear medidas de reducción de riesgos y daños para estas personas que no pueden mantener una abstinencia, ¿no? Digo institucional porque desde aquí se plantea siempre el consumo como si fuera algo negativo per se, ¿no? Entonces, simplemente se plantean como estrategias, metodologías para reducir los daños y los riesgos asociados al consumo de sustancias. Pero esto es en el momento en que, cuando digo institucional, es cuando la reducción de riesgos, que es un movimiento social que viene de las propias personas usuarias, pasa a aceptarse a lo que es lo político, ¿no? Entonces aquí se transforma el significado. Porque realmente lo que es para las personas usuarias, para las personas que son activistas en ello, al final es un movimiento social, también es una filosofía y también son las estrategias y las metodologías que te he mencionado, pero lo que buscan es más bien recuperar los derechos humanos. Es decir, al final con la fiscalización y la prohibición de las drogas, lo que se ha hecho ha sido constantemente
como violar, no quería decir esta palabra, pero ahora es la única que me sale, pero como violar los derechos humanos de las personas. Es decir, tomándote un fármaco, ¿no? Tú tienes las inscripciones, tienes una prescripción donde tú puedes ver exactamente la composición del fármaco, los riesgos, las dosis, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de drogas que están fiscalizadas, esto no es posible, ¿no? Incluso, además, el acceso en el mercado no regulado implica que también tengan que haber adulteraciones y, por lo tanto, estas adulteraciones que las personas usuarias que adquieren las sustancias en estos mercados no las conozcan. Al final, todo esto lo que genera son riesgos no esperados, porque al final son consecuencias de la prohibición que son colaterales, ¿no? Que en su momento, cuando se planteó prohibir las drogas, no estaban como planteadas, ¿no? Aparte de todo lo que ha venido en cuanto al tema de la discriminación y el rechazo hacia las personas que utilizan sustancias. Y de este modo, ¿cómo ayuda KemSafe a las personas a la hora de gestionar los placeres y los riesgos asociados al consumo de sustancias y a su sexualidad? Bueno, primero de todo creo que la más importante es que con las personas lo que hacemos es primero trabajar en lo que es el estigma, a nivel como reconocemos que al final las drogas están ahí, no se van a ir a ningún lado por mucho que las estemos prohibiendo, ¿no? Justamente desde que empezó la prohibición, ¿no? Que si en los tratados se fiscalizaron como unas 273 sustancias, por decirte un número, ¿no? Pero eran alrededor de 250. Hoy día nos encontramos en que tras la prohibición de estas han aparecido más de 1.000 sustancias nuevas, ¿no? Claro, nos encontramos en un momento en que el mercado de sustancias es más accesible por el tema de las tecnologías, es más numeroso, ¿no? En cuanto al número de sustancias y la cantidad que hay en ellas, porque cada año se superan las cantidades que son incautadas, y además hay cada vez más usuarios que también están teniendo problemáticas con ellas, ¿no? Entonces, nosotros desde donde lo planteamos es aceptar esta realidad, y a partir de esta realidad de ver que por mucho que se prohíba y por mucho que se estigmatice y por mucho que se quiera tener en secreto o no cierta información o hacerla más de difícil acceso y en cambio exagerar o exagerar lo que son los síntomas o las consecuencias negativas de las sustancias, pues al final es poco útil, ¿no? Desde aquí, KemSafe, teniendo en cuenta que esto es como la línea, ¿no? filosófica o lo que nos atraviesa en cuanto a las drogas, lo que intenta hacer es ofrecer pues, servicios como lo que es la atención online, ¿no? Que son consultas a través de WhatsApp, a través de correo, a través de diferentes aplicaciones, ¿no? Que, por ejemplo, desde febrero hasta ahora, pues unas 200 personas han sido atendidas solo por WhatsApp, solo en el canal de WhatsApp, las cuales han enviado más de 5.000 mensajes solo desde el canal de WhatsApp. Entonces, muchas veces la información que se da no es tanto a las problemáticas que pueda tener una persona, ¿no? Como muchas veces puede parecer, sino a dudas que son de fácil solución, ¿no? Que están más relacionadas, pues, justamente en lo que os decía, ¿no? En lo que es la información de difícil acceso, como puede ser las dosis, las interacciones, la adulteración que pueda llevar esta sustancia, los riesgos los cuales me conlleva si hago esto o hago lo otro. Entonces, estas son como la mayoría, el mayor volumen de consultas que nos llegan, ¿no? Después también tenemos otros servicios que están más dirigidos a lo que está el asesoramiento sobre reducción de riesgos, es decir, es en aquellas situaciones donde la persona requiere otro canal de comunicación que no sea simplemente un texto o un audio, porque necesita profundizar más sobre sus hábitos de consumo, ¿no? Y en este caso lo que se le ofrece es como una llamada o una videollamada o una cita presencial,
Y después también lo que está es el servicio de análisis de sustancias. Y al final el servicio de análisis de sustancias, que justamente ahora lo vamos a abrir, ¿no? O ampliar más bien. El proyecto en sí se llama Check Your Themes, que es un proyecto en conjunto con el Laboratorio de Energy Control y también con Stop y Apoyo Positivo, ¿no? Que se ofrece tanto en las comunidades de Andalucía como en Cataluña, Baleares y Madrid, y que se dirige sobre todo a lo que es a la comunidad LGTBI que utiliza sustancias. No es ya como algo específico a la población usuaria de chemsex, sino a la comunidad LGTBI que las utiliza en cualquier contexto, y también a lo que es a la diversidad de personas que tienen prácticas de chemsex, ¿no? Porque no únicamente nos encontramos que sean personas LGTBI, sino que hay otras identidades, ¿no? Por otro lado, también lo que hacemos es colaborar con el SAE. El SAE es un servicio de atención terapéutica especializada para aquellas personas que necesiten algo más, ¿no? que un asesoramiento, sino ya un acompañamiento terapéutico. ChemSafe ayuda a las personas a gestionar los placeres y los riesgos asociados al consumo de sustancias y a su sexualidad mediante varios enfoques y servicios clave. En primer lugar, el programa trabaja para reducir la estigma asociado al consumo de drogas, reconociendo que las sustancias están presentes y no desaparecerán con la prohibición. Uno de los principales servicios que ofrece ChemSafe es la atención online, que incluye consultas a través de WhatsApp, correos electrónicos y otras aplicaciones. Estas consultas suelen centrarse en dudas sobre dosis, interacciones de sustancias, adulteración y riesgos, proporcionando información que de otro modo sería difícil de acceder. Yo creo que por un lado, en lo que es respecto a las drogas, ¿vale? Porque aquí sí que cuando estamos hablando de chemsex y el uso sexualizado, hay principalmente como dos ejes que ellos conllevan un estigma bastante fuerte, ¿no? Que por un lado está el de las drogas, que normalmente es el que está más olvidado, al menos esta es mi opinión, y después está lo que está relacionado con la sexualidad, ¿no? Que sí que yo creo que con el tema de la sexualidad en general, ¿vale? En general, sí que estamos más avanzados, es decir, no es tan perverso ni se ve tan mal hablar desde la sexualidad desde un punto de vista positivo, ¿no? En cambio, cuando estamos hablando de las drogas, cuando estamos hablando de hablar, de abordarlas desde un punto de vista positivo, se nos empiezan a cruzar los cables, ¿no? Porque parece que aquí ya estemos hablando de que estamos haciendo una difusión sobre el consumo y que estamos haciendo propaganda, ¿no? A favor de ella, cuando realmente de lo que estamos hablando es que con las personas que están utilizando las sustancias, ¿no? Porque sí que al final va dirigido, ¿no? Estas estrategias van dirigidas a un público específico, que es las personas que ya están utilizando sustancias, que al final no están teniendo tampoco una problemática, por lo tanto están teniendo unos placeres, pues al final desde donde se plantea es desde el placer, ¿no? Es decir, qué hacer, qué estrategias utilizar para que esa persona pueda mantener los placeres reduciendo los riesgos, ¿no? Entendiendo que al final el placer implica ausencia de riesgo, ¿no? Ausencia de dolor o de consecuencias negativas. Entonces, por un lado, yo lo que veo es que en cuanto a las drogas, esto se sigue planteando como algo negativo, ¿no? Es decir, se plantea como que el objetivo final siempre tiene que ser la abstinencia y por lo tanto ya en el momento en que tu esquema, ¿no? A la hora de abordar o a la hora de hacer una intervención ya es que las drogas intrínsecamente son algo que es negativo, ¿no? Cuando realmente es el uso que le da a esa persona lo que puede tener consecuencias negativas o positivas. Es decir, al final, para hacerte una metáfora, es como si estuviéramos hablando de un cuchillo, ¿vale? Una droga no es de por sí algo bueno o malo, igual que un cuchillo, ¿no? Tú puedes utilizar un cuchillo para cocinar o puedes utilizar un cuchillo para matar a alguien, ¿no? Digamos que al final las drogas, pues, son este uso, ¿no?
El problema es también cuando estamos hablando de cuchillos de cortar pan o mantequilla y después cuando estamos hablando de cuchillos jamoneros, ¿no? Que también cada uno tiene unas técnicas o se tiene que tener unas medidas preventivas para utilizarlos y que en eso no caiga o no acabe en unas consecuencias negativas. Entonces, sí que muchas veces, y retomando aquí lo que estaba diciendo, el abordaje con las drogas se sigue tomando desde esta parte negativa, ¿no? Entonces ya cuando una persona usuaria se la atiende y ya nota esto, obviamente genera un rechazo. Genera un rechazo y no va allí hasta que tiene un problema, porque no le queda otra, ¿no? Eso por un lado. Después está por el otro lado cuando estamos hablando del tema de la sexualidad, ¿no? Es decir, cuando además si ya tenemos este estigma, ¿no? Y estas formas de intervenir cuando estamos hablando de las drogas, cuando si además tenemos estigmas con lo que es la sexualidad ajena, ¿no? Es decir, la que no es heterosexual, porque no comprendemos y caemos en estereotipos o porque tenemos prejuicios en contra de ello, pues al final lo que estamos generando es rechazo. Y este rechazo hacia las personas generan barreras, ¿no? Tanto, por ejemplo, y ya más allá de lo que es el chemsex, porque yo creo que también nos lo encontramos con la sexualidad, sobre todo en lo que es la atención pública, ya es cuando estamos hablando de las ITS, ¿no? Cuando un profesional médico tiene que hacerle sentir culpable a una persona por tener una ITS, incluso cuando estamos hablando del VIH, ¿no? O, por ejemplo, cuando hay burlas, ¿no? sobre que esta persona se haya transmitido de una ITS. Esto es algo que ya encontramos hoy en día en lo que es la sanidad pública y después, claro, nuestra reflexión es y nos extraña después que hayan los números de casos, ¿no? de ITS. Es que, no sé, desde mi punto de vista, tal como se trata desde ciertos profesionales a las personas y recibiendo las quejas, ¿no? Sobre todo de las personas usuarias, porque al final lo que tienen es miedo a ir, ¿no? Es decir, cuando nos vienen, por ejemplo, casos de infecciones ya graves, ¿no? Casos puntuales, pero de infecciones ya graves que por dentro dices, hostia, es que cómo no se te ocurre ir antes, ¿no? Claro, cuando haces la intervención a la persona no se le ha ocurrido ir antes porque lo que tiene es miedo a ser estigmatizado. ¿No? Y al final, como vamos viendo todo el tema que está relacionado pues, con lo del tema de las drogas y además lo juntas con el tema de la sexualidad, pues bueno, tienes ahí una potente barrera que hace que las personas, hasta que no ven que están, no digo que pase con todas, ¿vale? Por cierto, sino en algunos casos lo que sí que vemos es que hasta que no ven que están peligrando su salud de verdad, no acuden a la atención a la sanidad pública, sino que intentan solucionarlo pues, de forma autónoma. Y esto es un problema. Se tiende a pensar que la mayoría de las personas usuarias de chemsex son hombres cis, gays, bisexuales y hombres que tienen sexo con otros hombres. Sin embargo, desde ChemSafe han recibido demandas tanto de mujeres como de otras identidades disidentes. Esta percepción limitada sobre quiénes participan en el chemsex puede deberse a la forma en que se ha definido históricamente este fenómeno y a las poblaciones que han sido más estudiadas y visibilizadas en este contexto. Esto me parece que es un melón, sobre todo a la hora de cómo lo definimos el chemsex. Yo con esto soy bastante defensor de que tenemos que tener un poco de perspectiva histórica, porque entonces es cuando empiezas a entender por qué esto no se tiene que ceñir a una población en concreto, ¿no? Y cuando hablo de perspectiva histórica me refiero a que el chemsex no es algo original de Europa, sino que esto viene de Estados Unidos y viene ya de los años 80 de algo que se llama Party and Play. Y en esa época
las personas que la utilizaban más justamente eran personas heterosexuales. Bueno, personas bisexuales los primeros y personas heterosexuales. Estoy hablando de estudios que tal vez tienen una N de una población de 250.000 personas, ¿eh? No te estoy diciendo los estudios que se están haciendo, por ejemplo, aquí en España, que no llegan a las 10.000, sino que estoy hablando de estudios de 250.000 personas. Entonces, claro, se entiende que al final con las tecnologías esto ha cambiado y que también el tema de los circuitos de ocio internacional han hecho que llegara aquí en Europa y que nosotros lo hayamos definido como que es algo concreto de la población, ¿no? También porque además, a mi parecer, al final, el tema que haya unas tecnologías, el tema también que aquellas personas que desarrollan un consumo problemático tengan unas ciertas características comunes, pero que hayan ciertas cosas comunes, ¿no? En lo problemático, para mí no define un fenómeno que es muy amplio, ¿no? Porque es como comentarte, es como si habláramos al final del consumo problemático de alcohol, ¿no? Si esto es igual que hablar con todo el tema o sea, con el consumo general del alcohol, ¿no? Bueno, con todo esto, todo esto es para darte una respuesta, al menos de cómo yo lo entiendo, al por qué sí que vienen personas que no son hombres, que tienen sexo con hombres, a nuestras atenciones. Es decir, vienen tanto mujeres que son bisexuales y que tienen sexo pues únicamente con mujeres, con otras mujeres, ¿vale? Y que participan en fiestas donde también hay este tipo de drogas, o las drogas que podemos asociar más a lo que es el contexto de chemsex, pero también nos encontramos pues población heterosexual, ¿no? Que sí que es bastante más inferior, ¿no? Pero que también las características que tienen son diferentes, ¿no? Pero de la misma forma, y aquí es donde hago un inciso, de la misma forma en que no es lo mismo el ocio que puedes encontrarte, el ocio heterosexual, ¿no? Que en el ocio nocturno homosexual, como el ocio nocturno que va dirigido a lesbianas, ¿no? Hay características diferentes entre estos, pero en ningún momento estamos utilizando otra palabra para llamar a ese tipo de ocio de una forma diferente, ¿me entiendes? Entonces, claro, hemos utilizado chemsex como, ¿no? Al final es una palabra que no viene de las personas usuarias, sino que es un concepto que es epidemiológico. Yo creo que esto está bien para hacer una reflexión, sobre todo porque además, pensando en el otro día que me llegó una publicidad de una sex party hetero-friendly desde el canal propio de chemsafe, pues esto, una publicidad por parte de un grupo de una fiesta, de una sex party hetero-friendly, que claro, aquí ya estamos hablando de el chemsex no deja de ser una moda, ¿no? Igual que fue las pastillas para los chonis y canis, ¿no? De la ruta del bacalao, y al final esto, pues igual que pasa con todas las modas, se acaban extendiendo, ¿no? Estamos hablando que con el MDMA esto pasó al resto de culturas, a las pistas de música electrónica, hasta el punto de llegar en que se está planteando de utilizar, ¿no? como herramienta terapéutica, ¿no? Para el trastorno de estrés postraumático. No digo que con el chemsex vaya a pasar lo mismo, pero es para hacer como un paralelismo, ¿no? Para que nos demos cuenta que al final, que por mucho que estemos definiendo algo dentro de una población, no deja de ser un fenómeno de consumo de drogas y que esto puede ampliarse y que al final, cuando hemos visto otros fenómenos parecidos, también ha pasado esto, ¿no? La primera ola de la heroína estaba asociada a lo que eran las clases altas, ¿no? Que incluso se daban en cajas de latón, ¿no? En supermercados, y ya después vino como la otra ola que ya estaba más asociada a lo que es el consumo inyectado y ya a un cierto tipo de población, ¿no? Pero que al final es como limitante, ¿no? El definirlo bajo un tipo de población. Para Garo,
La evolución del chemsex, según las demandas recibidas por ChemSafe, parece ser bastante compleja, debido a la fiscalización y a la amplia movilidad de las sustancias en el mercado negro. En cuanto a las diferencias en la percepción y manejo del chemsex entre diferentes grupos, las características y contextos de consumo pueden variar entre estos grupos, pero la necesidad de información precisa y estrategias de reducción de riesgos es una constante. Sí que creo que en Cataluña vamos a tener más suerte, porque al final el consumo en Cataluña pues se da en unas sustancias que son bastante estables en el mercado, en concreto lo que es la metanfetamina y después también el THC, son como las sustancias que más utilizan lo que es, ¿no? Las que más utilizan tampoco, pero son como las que mayor prevalencia tienen de consumo en respecto a otros grupos, porque sí que lo que más se utiliza pues no deja de ser el alcohol, las viagras y el popper, ¿no? Igual que otros usos sexualizados. Pero sí que en las personas usuarias aquí en Cataluña lo que vemos es un mayor consumo de metanfetamina. Entonces, ¿qué pasa? Con la metanfetamina, por mucho pánico moral que haya, ¿vale? Que sí que también he de decir que no es de extrañar también que haya una preocupación, porque sí que lo que hemos ido viendo es que al final el mayor consumo es por vía fumada, y por vía fumada la metanfetamina es bastante difícil de gestionar, aunque después también hay otros factores como los contextuales y los personales que determinan, ¿no?, cómo se gestiona este consumo, pero al menos es una sustancia que sabemos exactamente qué hace. Es decir, por muy graves que puedan parecer algunos casos, ¿no?, los casos más graves, sabemos muy bien en lo que estamos trabajando y que podemos manejar, ¿no? En cambio, sí que lo que estamos viendo en otros grupos, como puede ser pues, en ciertas zonas como Madrid, por el servicio de análisis, ¿no?, o en zonas que pueden ser más las de Valencia, Andalucía, que estas conocemos un poco la situación, pero de una forma más no tan objetiva como lo es el servicio de análisis, sino por las propias experiencias de las personas que atendemos, ¿no?, que atendemos a diferentes grupos de unas 1.500 personas, de alrededor de lo que es todo el estado. Entonces lo que vamos viendo en estos grupos es que hay una búsqueda, actualmente hay una búsqueda sobre qué sustancias utilizar, y que son sustancias pues de lo que son las NPS, ¿no? ¿Qué pasa? Esta búsqueda se está haciendo porque recientemente se han fiscalizado otras drogas, ¿no? Es decir, por un lado están las catinonas sintéticas de la estructura que son más parecidas a la anfetamina, es decir, lo que las personas usuarias conocen como mefedrona, que después de la prohibición de fiscalización de la mefedrona, pues lo que han ido apareciendo y hemos ido detectando también, pues es la 3-MMC, la 4-CMC, la 2-MMC, la 3-CMC, ¿no?, que al final son lo que son las MMCs, pues son sustancias parecidas a la mefedrona, pero que no son iguales que estas. Y después están las CMC, que son estas sustancias que son catinonas sintéticas halogenadas, que tienen más efectos secundarios, ¿no?, que las del grupo MMC. Entonces, de lo que son MMC, ¿no?, están todas fiscalizadas menos la 2-MMC, que justamente no acaba de gustar a las personas usuarias porque tiene un techo en los efectos que tiene, entonces no acaba de gustar, y las personas están empezando a investigar pues no únicamente lo que son las parolagenadas, que son las que tienen más efectos secundarios, sino también ya otros grupos de NPS, ¿no?, como pueden ser las anfetaminas sustituidas, anfetaminas sintéticas, y después también lo que es más la región de Valencia, lo que estamos viendo es que las alfas, pues justamente, ¿no?, lo que conocemos como alfa,
que es alfa-PAP y alfa-PAP, ¿vale? Son unas sustancias que vinieron a sustituir a la flaca, ¿vale? Que es la alfa-PVP, que a su vez esta sustituyó a la MDPVP, que es lo que se llama Monkey Dust. ¿Qué pasa? Hemos visto que tras fiscalización han ido apareciendo otras. Ahora se ha fiscalizado la alfa-PAP, que tenía que ser como la última. Entonces, aquí también ha ido de nuevo una búsqueda, ¿no? En lo que sí que hemos detectado, pues, como la MDPAP, digo detectado a nivel, sobre todo, y esto es importante, a nivel de experiencia personal, ¿no? Porque sí que en los servicios de análisis, con que no están en todas las zonas tan disponibles, ciertas sustancias no las recibimos tan de forma frecuente como para tener una idea clara, ¿vale? Entonces sí que estamos viendo pues, que también hay una búsqueda en este sentido porque hay una fiscalización de estas drogas, ¿no? Y al final es este el panorama. En este sentido yo lo que veo es que al final en donde se están utilizando o son más frecuentes las NPS pueden haber mayores riesgos porque no sabes lo que te vas a encontrar y porque al final cada NPS te cambia, ¿no? Las estrategias que tienes de utilizar. La información que puedes encontrar de cada una pues es que es muy escasa porque son nuevas, ¿no? Entonces ahí reitero, ¿no? que al final con la metanfetamina se tiene amplia información y del GHB también, pero después cuando estamos hablando de otras sustancias nuevas, pues es que es muy difícil. En los últimos años, el chemsex ha sido considerado un asunto de salud pública. Según la opinión del entrevistado, esta clasificación es matizable. El problema no radica tanto en el chemsex en sí, sino en la incapacidad del sistema de salud pública para abordar adecuadamente estas problemáticas. A menudo, los recursos convenientes de salud y drogodependencias no tienen competencias culturales ni los conocimientos necesarios para atender a esta población específica, lo que obliga a las personas a buscar ayuda en recursos de salud sexual, que tampoco están preparados para tratar problemas de consumos de sustancias. Como he comentado anteriormente, si desde salud pública entendemos que las drogas son algo negativo de per se, entonces, claro, cualquier consumo de drogas se entiende como un problema de salud pública. Sea el alcohol, sea la cocaína, sea la heroína, y da igual si son pocas o muchas personas, todo es un problema de salud pública, ¿no? Que es un poco lo que te decía del estigma y de cómo trabajamos y la perspectiva negativista, ¿no? Que se tiene pues desde salud pública, ¿no? Porque, claro, si ya todo se considera como un problema de salud pública, una persona que tal vez no tiene un problema con una sustancia, si le vienes con este discurso ya es como se te aleja, ¿no? Adiós, muy buenas, vete a estigmatizar a otra persona. Pero después está el tema a nivel de lo que es la población, ¿no? O a nivel de personas usuarias que están teniendo problemas. Yo creo que no es un problema de salud pública. Yo creo que el problema es más bien de la salud pública. Porque es muy diferente tener un problema el cual haya múltiples personas que están teniendo problemáticas con esto, pero que tú las estás atendiendo y se te está haciendo un tapón, pero porque no tienes suficientes recursos para atenderlas, pero lo estás haciendo. Y la otra cosa es cuando estamos hablando que no tiene, que la salud pública no tiene competencias culturales para atender a esta población y por lo tanto esta población tiene que ir a recursos de salud sexual los cuales hasta ahora no tenían competencias en el abordaje sobre los consumos de sustancias, ¿no? Es decir, al final lo que nos encontramos es que si vas a salud pública o si vas a un recurso convencional sobre drogas, vamos a decir pues, los centros de atención a las drogodependencias, claro, tú sales de ahí que solo te han trabajado el tema de las drogas y seguramente te hayan puesto en abstinencia. Con que no es un tema de drogas, y en verdad cualquier problemática que esté relacionada con las drogas, el problema principal no es la droga, sino el trasfondo y el malestar que vienen de esa persona. Lo que pasa es que a veces sí que la abstinencia funciona pues, cuando tienes que sacar de una persona de un contexto a otro, aunque ahí ya
veremos lo que tarda esa persona en desarrollar una problemática con otra sustancia. También esto es verdad. Pero por otro lado está el tema de que estamos hablando de la sexualidad. Entonces, si no se trabaja la sexualidad, lo que va a pasar con esta persona es o que va a dejar de follar o que va a recaer. Entonces, esto es lo que te da, es lo que daba, al menos, porque sí que se ha ido haciendo un trabajo, es lo que daba salud pública. Entonces, claro, estamos diciendo que están habiendo problemas, hay personas que están teniendo problemas y que somos incapaces de saber cómo ayudarlas. Pues claro, entonces tenemos un problema. Pero ¿es un problema de salud pública o es un problema de la salud pública? A mí siempre me hace como la gracia de... ¿Está bien planteado este concepto? Porque claro, como que el enfoque o lo que se está haciendo sobre todo es hacer formaciones a profesionales. No se están abriendo centros especializados a montones, sino que se está formando profesionales. ¿No? Porque al final lo que se tiene que hacer es integrar esto, ¿no? A ofrecer una asistencia integral desde drogodependencias. Y esto es una cosa que no se hace. La participación de personas usuarias del chemsex es crucial para reducir los discursos estigmatizantes de los profesionales. En diversas ponencias y charlas se ha observado que los profesionales de la salud pública pueden generar incomodidad con discursos paternalistas. Hace poco he participado en varias ponencias, talleres, charlas, y en la que la mayoría de veces siempre había algún profesional que provenía de salud pública y tal, ¿no? Y siempre se acababa generando pues como cierta incomodidad, ¿no? Incluso teniendo en cuenta, y ahora estoy pensando sobre todo en lo que es las charlas donde el público habían personas usuarias, ¿no? Que después siempre pues, se me ha acercado alguna persona, me lo ha mencionado de todo esto. Pero la última vez que fui a un tipo de charla de este tipo fue en la obra de teatro de Elchi, que si no la conocéis es impresionante, que es que aparece como el actor Mr. Abelán, ¿no? Abelino Piedad, y es de Manuel, el director. Es una obra que a mí me sorprende mucho porque trata justamente lo que es el consumo problemático, pero desde una posición que nunca había visto tan próxima y tan humana, porque en ningún momento la trabaja o la trata como desde el estigma, sino que la trabaja pues desde una forma muy cercana, ¿no? Desde una forma en cómo la viven las propias personas usuarias. Y esto se notó mucho después en la charla, porque era una charla que además estaba el público implicado, ¿no? Y habían personas, incluso personas que venían para informarse, ¿no? O sea, personas que estaban más bien estudiando, ¿no? Carreras y que les interesaba este tema, y personas que no tenían ni idea de qué era el chemsex y que habían venido ahí para conocerlo, ¿no? Al final eran personas que no estaban tampoco muy impregnadas con el discurso que suele haberse, ¿no? No había ninguna persona que fuera profesional, o al menos no alzó la voz en relación a esto, sino que los que estábamos ahí presentes éramos, pues, Stop, Gabriel Martín, ¿no? O sea, al final una entidad que también trabaja siguiendo nuestra misma línea, ¿no? Es decir, la línea de gestión de placeres y riesgos, ¿no? Poniendo a la persona en el centro y considerando que el estigma y ciertos discursos son realmente el problema con el tema del chemsex y con las drogas. Y también, pues al final, Gabriel Martín también trabaja como en la misma línea. Entonces, bueno, y teniendo en cuenta también que es voluntario colaborador de chemsafe, entonces es obvio, estamos como en la misma sintonía. Y, hostia, yo me acuerdo salir de ahí que salía con los pelos de punta, ¿no? Porque nunca me había encontrado un público tan receptivo, ni me había encontrado en tanta sintonía con las personas que estábamos ahí, porque todas las preguntas que habían o las intervenciones que habían se hacían desde el respeto.
desde el respeto a las personas usuarias. Y esto se notó mucho. Se notó muchísimo y nunca lo había notado antes, ¿no? Y es una cosa que guardo bastante en mi memoria porque nunca me había sentido tan cómodo haciendo una intervención, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ¿no? Que siguen habiendo muchas actitudes y discursos muy paternalistas y muy estigmatizantes vinculados a las personas profesionales. Para las personas que están considerando participar en una sesión de chemsex, Garo aconsejaría analizar las sustancias, planificar el consumo considerado antes, durante y después, asegurar agua, comida y descansar adecuadamente durante la sesión. También usar medidas preventivas como la PrEP para evitar infecciones de transmisión sexual. Pero lo más importante es reflexionar sobre los motivos que nos llevan a participar en sesiones de chemsex y asegurarte de no estar buscando llenar un vacío emocional. Sobre todo, que analice las sustancias, que a partir de aquí ya el asesoramiento también le vendrá más de forma específica. Pero después hay algunas cosas importantes, bastante importantes, que están en relación a ciertas estrategias, como puede ser la planificación del consumo, es decir, planificar el consumo, el antes, el durante y el después. Es una estrategia que ha demostrado evidencia a la hora de que una persona pueda... Es una de las estrategias que ha mostrado evidencia para que una persona pueda mantener un uso controlado, de la misma forma en que lo es asegurarse de la calidad de las sustancias, ¿no? Por eso lo del análisis. O pueden haber otras estrategias más allá, ¿no? Porque hay personas que no tienen tanto acceso al servicio de análisis, como puede ser adquirir las sustancias pues a dealers que sean de confianza, ¿no? Ya sean amistades o personas cercanas, ¿no? No ir al dealer del Grindr o ir a un dealer de un barrio que no conoces de nada, ¿no? O sea, sino a una persona que sea más cercana o cercana a alguna amistad tuya, ¿no? También, si no es así, hacer una dosis prueba, sobre todo dependiendo de qué vías estén utilizando, ¿no? Porque más de una vez ha pasado esto que una persona ha creído que se está comprando un estimulante y acaba comprando ketamina o algún depresor y se lo acaba tomando, ¿no? No es la primera ni la última. Entonces esto es como bastante importante porque han habido personas que han venido con él y es que vengo a analizar esto porque he tenido un viaje que no veas, ¿no? Y al final pues resultaba ser ketamina, aunque tal vez era por una confusión y tal de la propia persona o de la persona que lo vende. No es que sea una adulteración, sino una confusión, pero son cosas que pasan. Después también está todo el tema de pues, necesidades básicas, es decir, asegurarse de puntos de agua, asegurarse de que se tendrá comida de alguna forma y sobre todo descansar, que se pueda descansar en algún momento, porque al final cuanto menos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Porque al final están haciendo efectos las sustancias, cuanto más tiempo se esté sin beber, más deshidratados estamos. Cuanto más tiempo estemos sin comer, más desnutridos estamos. Cuanto más tiempo estemos sin dormir y además haciendo ejercicio físico, ya sea bailando o follando, ¿no? Pero todo esto al final el cuerpo se resiente. Lo que pasa es que si están las drogas actuando, esto no lo notas. Así, de forma general, solemos beber, comer cada 4 horas, ¿no? Claro, si tú le quitas los efectos de las sustancias después de no sé cuántas horas, ¿no? Es un poco hacer la reflexión de cómo estaría mi cuerpo si no estuviera bajo los efectos de las sustancias. Y tal vez me estoy muriendo de hambre. Y aunque al principio pueda costar un poco, al final
la deglución, ¿no? Se tiene que ir con, pues, no sé, con alimentos que sean de fácil deglución o que sean apetitosos. No estoy diciendo que se coma un entrecot a las 3, 4 de la mañana, pero hay diferentes formas de alimentarse, ¿no? En este sentido, y que no únicamente sean chuches o frutos secos, por favor. Después está todo el tema sobre el tema de la PrEP, ¿no? También de todo el tema de relaciones sexuales, utilizar la PrEP o cualquier otra medida, ya sea PrEP, en el caso de que no se quieran utilizar barreras físicas, pero después también de tener en cuenta que hay otro tipo de barreras conductuales, como puede ser el evitar el lavado, ¿no? Si hacemos el lavado del recto, pues intentar evitarlo, intentar no hacerlo justo antes de la práctica, sino horas antes. Reducir el nombre de personas con las que estemos, que sea tal vez personas más constantes, pero sobre todo creo que lo más importante es, cuando empiezas todo esto, es con quién lo haces. Cuando estamos hablando del chemsex, muchas veces estamos hablando del sexo con desconocidos, ¿no? O es la primera imagen que nos viene a la cabeza. Después, a la hora de la verdad, esto no es así, ¿vale? Pero es como el imaginario que hay de que es sexo con el primero que te pillas, ¿no? O con personas que siempre son desconocidas. Y yo creo que es bastante importante que tengamos en cuenta el tema de la vinculación que estamos teniendo con las personas con las que estamos utilizando las drogas. Porque al final es importante que haya una vinculación, no digo amorosa, sino al menos íntima, ¿vale? De confianza, porque al final, si no hay una intimidad en las relaciones, el sexo acaba siendo frustrante. Y cuando acaba siendo frustrante, es cuando las drogas también pueden acabar siendo un problema. Porque estás buscando satisfacer algo con la sustancia, ¿no? Y puede ser que este algo sea la falta de intimidad, ¿no? Porque un efecto que tienen estas sustancias es justamente el que te permiten generar como ese buen rollo, esa cercanía o esa intimidad con personas a las cuales conoces poco. Entonces, es importante primero tener claro, ¿no? Si tú te estás introduciendo ahí, si lo estás haciendo para tener sexo por sexo, pues muy bien, pero tenlo claro. Pero también ahí plantéate si en tu vida también hay este sexo íntimo, porque si únicamente hay este sexo por sexo, esta sexualidad va a ser frustrante y inconscientemente se va a acabar buscando como esta intimidad, ¿no? En el chemsex, y es ahí donde pueden haber el tema de las problemáticas con las drogas. Después también me parece que otra cosa importante es en cuanto... Y esto me parece que todas las personas nosotros lo tendríamos que reflexionar, que es respecto al tema de la homofobia interiorizada, ¿no? Es que muchas veces lo hablo con las personas usuarias y me encanta cuando me dicen yo de eso no tengo, es como que me estés diciendo esto ya me da a entender que tal vez sí tienes, ¿no? Porque al final no es algo que se tenga o no se tenga, sino que es algo que tenemos que afrontar cada día. Y que el tener las herramientas o no para gestionar cómo nos está afectando o no es lo que diferencia de tenerla o no tenerla, ¿no? Entre comillas. Y al final, pues estás viendo que si no hay sustancias de por medio, pues tal vez, ¿no? Puede pasar que no estás queriendo o te apetece tener sexo o hacer ciertas prácticas con con personas del mismo sexo. En cambio, cuando vas bajo los efectos de las sustancias, entonces sí, ¿no? Te apetece tener sexo, te apetece, pues, una persona que normalmente tiene un rol activo, o sea, un rol insertivo, de golpe, pues le apetece tener un rol receptivo, ¿no? Eso también es un tema de qué problemas, ¿no? O sea, qué prejuicios hay con el tema del sexo anal, o incluso personas que se pueden considerar bisexuales, pero que después la mayoría de sexo que tienen o de relaciones íntimas que tienen son con mujeres y
el sexo con hombres lo delimitan a cuando hay drogas de por medio, ¿no? Entonces, bueno, eso también es un poco hacer la reflexión hasta dónde llega el tema de la homofobia, ¿no? Y yo creo que, por último, que me parece también importante es cómo vivimos los hombres nuestra propia sexualidad. Y también, como sociedad, cómo nos estamos comunicando entre nosotros, ¿no? Que por un lado, como hombres, estamos dando un valor cuantitativo al sexo, ¿no? Y de aquí viene un poco lo que es la falta de intimidad. Y después, como sociedad, que cada vez estamos valorando más atributos físicos, ¿no? Que aquí vemos, pues, las redes sociales. Las redes sociales son un gran ejemplo, ¿no? De que al final hay una persona que vende una imagen, que es una imagen idílica suya, y al final es a lo que la mayoría de personas, o al menos, no digo mayoría, sino o al menos juventudes, sobre todo, quieren aspirar, ¿no? Que al final el valor en esta sociedad ha pasado de tener pues tal vez algo más elitista a nivel de académico, ¿no? O de logros que hagas en la vida, a ser los likes que tienes en redes sociales, ¿no? Entonces, esto se traduce, ¿no? En que muchas veces con el tema de la sexualidad estamos buscando una persona que se asemeje a unos cánones de belleza que van cambiando con la sociedad y demás, pero que después esa persona tal vez no tiene nada que ver con nosotros, o que incluso, pues, lo que comentaba, ¿no? Lo de que se prefiera tener un sexo que con unas personas que tienen o cumplen estos cánones de belleza, pero que después la intimidad con ellas sea nula, cero, y que además tal vez no tengan ni buen sexo, porque al final, claro, no, tampoco necesitan, ¿no?, trabajárselo. Si son personas que por cumplir los cánones de belleza lo pueden tener todo, pues estas personas no necesitan lo que es trabajarse o mejorar lo que es el sexo, porque ya lo tienen todo, ¿no? Esto me hace mucha gracia siempre la reflexión que tiene Brigitte Vasallo, ¿no? Con esto, que al final, pues estas personas que cumplen estos cánones de belleza les va a costar bastante, ¿no? Tener relaciones que sean íntimas y que sean desinteresadas, sobre todo. Pero también es importante, ¿no?, como deshacer todo esto. Hablemos de Chemsex es un podcast de UNAD, la red de atención a las adicciones, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España.